buena está el agua. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Muy bien. Si Dios nos ayuda, vamos a concentrarnos en escuchar la palabra esta tarde a pesar de la lluvia. Amén, hermanos. ¿Sale y vale? Le pedimos a Dios que nos ayude para concentrarnos. Vamos a orar. Padre, bendigo tu santo nombre esta hermosa tarde. Reconozco que eres bueno con tu iglesia, con tu pueblo, y por fe declaro que tu palabra no regresa vacía. Te doy gracias por la lluvia, porque tú la envías, porque es necesaria para nosotros, Señor. Te pido por aquellos que están trabajando afuera y la lluvia les interrumpe y les complica. Ayúdales, Señor, ayúdales, Padre. Y te agradecemos que estamos aquí dispuestos a escuchar tu voz. Que sea para ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo a ti que tú recuerdas? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló y te dijo algo específico para ti? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Que tú sabías que era Dios el que estaba hablándote. ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? ¿A cuánto les gustaría escuchar la voz de Dios? Amén. A mí también me gustaría, pero es algo terrible escuchar la voz de Dios. A veces somos muy osados y somos muy atrevidos, pero si Dios hablara a nuestras vidas, nos caeríamos a tierra, amados hermanos. Pero eso no significa que Dios no habla. Dios quiere hablar a su pueblo. A veces la gente tiene problemas para creer que Dios habla, porque muchas personas se han confundido creyendo que escuchan la voz de Dios y no era la voz de Dios, y han hecho mucho daño. Hace unos años atrás, tú vas a recordar, si no lo sabías, lo vas a saber. Un pastor por allá de Oaxaca, Chiapas, algo así, se subió a un avión y dijo que, Chiapas, brother, y dijo que tenía una bomba. Se puso la Seguridad Nacional a todo lo que daba, al 100%, movieron todas las cosas de la nación, el vuelo lo cancelaron, y resulta que el que tenía esa bomba no era una bomba, era la Biblia que él tenía escondida. Y cuando le preguntaron por qué hizo eso, él dijo: es que Dios me dijo que yo le predicara al presidente. No sé quién era en ese entonces, el anterior de este que está, Calderón. Está este hombre, este pastor está en la cárcel, déjame decirte. Y mucha gente, cuando escuchó eso, dijo: qué locos están los cristianos. ¿Cómo es posible que dices que tienes una bomba, verdad? Paras todo, paras toda la nación, ¿no es cierto? La seguridad. Y entonces resulta que Dios le dijo. Ahora, el problema que vamos a ver muchas veces con escuchar la voz de Dios es que a veces las cosas que nosotros creemos que son de Dios no las filtramos con nadie, no le preguntamos a nadie. Y es un principio que estudiaremos precisamente el día de hoy. ¿Pueden abrir las ventanas esas? Tal vez no las ventanas, sino las cortinas, cerrarlas, porfa, para que haya más luz, ándele, más lucecita. Gracias, bro. Así que el día de hoy quiero hablarte acerca de cómo oír la voz de Dios. Primero de Samuel, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 11. ¿Estás ahí? ¿Pueden proyectar, por favor, también? Primero de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 11.
¿Cómo oír la voz de Dios? El tema se llama ¿cómo oír la voz de Dios? Tú quieres oír la voz de Dios. Dios quiere hablar a su pueblo. Doy lectura. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dejamos aquí. Dios siempre habla a su pueblo. El asunto no es si Dios habla, sino si su pueblo está dispuesto a escuchar. Debemos recordar que la Biblia dice que Dios le habla a su pueblo. La primera manera en la que Dios le habla a su pueblo es a través de su palabra. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti, así de sencillo. Algunos cristianos distinguen cuando uno lee la Escritura de cuando Dios te habla. Voy a explicarme. Le llaman que cuando tú lees la Biblia para tener conocimiento de Dios, aprender de Dios, le llaman la palabra logos. ¿Ok? La palabra logos pues. Y le llaman la palabra rema cuando tú estás leyendo la Biblia y algo en especial Dios toca tu corazón a través de ella. Tiene lógica y tiene mucho sentido. Porque tú puedes leer todo un capítulo, ¿verdad? Yo acostumbro a hacer mi devocional en un capítulo al día. El pasaje que me dan para el devocional, que son 3, 4 versículos, yo leo todo el capítulo. Y a veces el provecho que yo saco, no lo saco de los 3, 4 versículos, 5 que me dieron. Lo saco de algo del pasaje que yo leí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me hable a mi vida. ¿Me doy a entender? Así que si tú te pones a leer la Biblia y Dios te detiene en algún pasaje en especial, es posible que Dios te diga algo en ese pasaje. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que quiero dar a entender es esto, que tú lees la Escritura, pero algo te llama la atención en especial. Eso que tu espíritu siente que Dios te está hablando es una palabra especial para ti, de parte de Dios. Así que Dios habla a través de su palabra, pero Dios habla también a través de su Santo Espíritu, que está dentro de nosotros. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 16. De hecho, tú vas a recordar, Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú sabrás muy bien, tú eres un cristiano porque Dios ya te dijo que eres su hijo. ¿Puedes bajarle poquito al micro? Poquito. Según la Escritura, el Espíritu Santo que mora en ti desde que recibiste a Jesucristo, da testimonio a tu espíritu que eres su hijo.
Si una persona se dice cristiano, pero Dios no le ha dicho que es hijo suyo en su alma, en su interior, no es un hijo de Dios. Recordará la predicación de Ángel Flores. Puede servir, puede cantarle a Dios, puede ir años a la iglesia cristiana, pero no es un cristiano. Puede hacer cosas de cristiano. ¿Recuerdas eso? Amén. Pero no es un cristiano hasta que el Espíritu Santo le diga en su alma: tú eres mi hijo. Pero no solo es eso, amado hermano. Romanos capítulo 8, versículo 14, fíjate lo que dice. Porque todos, perdón. Oye, hijo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. De manera que un hijo de Dios es guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que vive dentro del cristiano lo guía, lo mueve, lo impulsa. Amén. Así que Dios habla a través de su Santo Espíritu. Por supuesto que sí. Por eso la Escritura enseña en muchas partes, ¿verdad?, que no resistamos al Espíritu, que no contristemos al Espíritu, y también triste, que no apaguemos al Espíritu, porque Dios está hablando, no solo a través de su palabra, a través de su Espíritu dentro de nosotros. Y Él nos habla y nos habla. Y vamos a ver ahorita por qué no podemos escuchar la voz de Dios. 3 razones por las que un creyente no puede escuchar la voz de Dios. En primer lugar, no escuchamos la voz de Dios tan sencillo, porque no deseamos hacer su voluntad. Dios no le va a hablar jamás a una persona, a un creyente, a un hijo de Dios que no quiera obedecerle. Eso, así de sencillo, es una contradicción. Porque yo vine a Jesucristo, le pedí perdón, Él me perdonó y yo le dije: quiero andar en tus caminos, pero ya no quiero andar en sus caminos. Es una contradicción. Un cristiano desobediente, rebelde, que hace lo que quiere, es una contradicción para Dios. Vamos a buscar, por favor, Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces 17, versículo 6. ¿Estás ahí? Dices amén. Si no estás, di no amén. Jueces 17, 6 dice así. Nos va a servir para explicar un poco el contexto de este pasaje de 1 de Samuel 3. Dice el versículo 7. A ver. 17, 6, perdón. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo dice? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando leemos el primer libro de Samuel, que estamos hablando ahorita, capítulo 3, estamos hablando del final de un periodo de la historia de Israel que se llamó el tiempo de los jueces, que duró aproximadamente 400 años. A partir de la muerte de Josué, ¿ok? Josué murió, empezaron 400 años donde no había rey en Israel, y las tribus que estaban distribuidas por toda Palestina vivían como querían, hacían lo que querían. Hubo 12 jueces, algunos vas a acordarte de ellos porque fueron unos más importantes. Por ejemplo, Gedeón, ¿te acuerdas de Gedeón? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Débora, la mujer que fue juez? Sansón, ¿quién olvida a Sansón? ¿No es cierto? Entonces, Samuel se convierte en el último juez de Israel, de esos 400 años. Estamos al final de los 400 años después de la muerte de Josué. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, Samuel es un personaje particular en el Antiguo Testamento porque Samuel no solamente era juez. Durante estos 400 años, los 12 jueces gobernaron a la Palestina, pero solo gobernaron pequeñas partes. Nunca había un rey que unificó todo el reino. ¿Vamos bien? ¿Ok? De manera que Samuel es particular porque él no solo fue el último juez, juzgaba a Israel, también fue sacerdote y también fue
profeta de Dios. Fue un hombre muy singular, muy especial en el reino de Israel. Y con Samuel se cierra el ciclo del tiempo de los jueces. ¿Vamos bien? Así que Dios habla, pero el pueblo no le puede escuchar por la sencilla razón, como dice el verso 6, cada uno hace lo que bien le parece. En la vida cristiana, en la vida cristiana que nosotros tenemos, un cristiano que se sujeta a Dios todos los días lo busca. Y todos los días se presenta delante de Dios y le dice: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Examina mi corazón. Un cristiano que se deja guiar por Dios, todos los días busca a Dios y somete su corazón delante de Dios para que lo examine, para que vea lo que hay en su corazón. ¿Sabes? Es posible que tú en algún momento digas: es que no sé qué me pasa, no sé cómo estoy últimamente. Tal vez puedes decir algo así. Cuando decimos eso y somos cristianos, solo es justificación. Porque si yo me pongo a orar delante de Dios y pongo mi corazón y mis intenciones delante de Dios, yo sé cómo estoy. Solo ¿me hago qué? Pato. Solo me hago el tonto, pues. Yo sé cómo está mi corazón. Pero a veces el cristiano no se acerca a Dios porque sabe cómo está su corazón. Entonces prefiere alejarse de Dios para que Dios no vea cómo está. El cristiano que quiere ser guiado por Dios, que quiere escuchar la voz de Dios todos los días, se rinde ante Él. Amén. Amén. No escuché bien el amén por la lluvia. Amén. Muy bien. Si tú quieres que Dios guíe tu vida, si quieres escuchar y discernir la voz de Dios, ¿sabes? Tienes que rendir tu corazón todos los días. Tienes que exponerte delante de Dios todos los días, porque puedes escuchar la voz del diablo. O porque puedes escuchar la voz de tu corazón y te puedes engañar. Una hermana fue a un campamento y estaba en el campamento y dice que sintió el poder de Dios. Y llegó. Dijo: pastor, Dios me dijo que yo predique el evangelio fuera, que yo vaya fuera al extranjero. Gloria a Dios, hermana, qué bendición. Pero luego agregó: pero sin mi marido. Pasando el poquito tiempo nos dimos cuenta que andaban mal las cosas entre esos dos. ¿Ok? O sea que hasta podemos justificarnos en cosas de Dios para hacer cosas nuestras. Fíjate qué interesante. O podemos escuchar la voz del diablo que nos guía a pecar, que nos impulsa a desobedecer. Si tú y yo queremos escuchar la voz de Dios, amén, necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios. Juan 8:29, qué precioso pasaje de la Escritura. Juan 8:29. ¿Sabes? Jesús es el ser más hermoso que existe. Amén. Y todo lo que Él hizo, dijo, ¿sabes? Es algo maravilloso. Yo escucho estas palabras y mi corazón se quebranta y digo: Señor, ¿por qué no soy como Jesús? ¿Por qué no puedo ser como Jesús? Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Fíjate qué preciosa frase. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre hizo la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿te gustaría a ti hacer siempre la voluntad de Dios? ¿Puedo ver tu mano si es así? Sí, yo creo que el anhelo de cada cristiano es obedecer a Dios siempre, hermano. Siempre. Pero para poder hacerlo y escuchar su voz, debes rendirte. Ahora,
el libro de Jueces habla de que no había rey, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero déjame decirte que en una sociedad lejos de Dios podemos encontrar grupos pequeños de gente que agradaban a Dios, que hacían la voluntad de Dios. El libro de Ruth, tú ya lo leíste seguramente, ahí en el Antiguo Testamento, ocurre durante el periodo de los jueces. El libro de Ruth. Y el libro de Ruth nos habla de una mujer que se fue a Moab, perdió a su esposo, a sus 2 hijos y regresó a Israel, ¿no es cierto? Y Ruth, que era de Moab, se regresó con Noemí, con su suegra. Ella amaba a su suegra. No escuchamos amén. Ahora sí los agarré fríos. Ella amaba a su suegra. Y sabes, en el libro de Ruth, tú ya lo leíste, si eres cristiano ya de tiempito, si no, léelo por favor, el libro de Ruth. Es una historia de amor, donde Ruth se enamora, bueno, no se enamora, sino que va a buscar un hombre que se llama Booz, ¿ok? Y se casa con Booz. Pero antes que historia de amor, es una historia de obediencia. De obediencia porque Booz tenía un plantío, ¿no es cierto? Y él dejaba que Ruth y las que no eran trabajadores recogieran espigas también. Venía en la escritura eso, déjame decirte. Y luego Noemí dijo, oye, ese hombre Booz nos puede redimir. Lo que quiere decir es que la herencia que Noemí había perdido de parte de su esposo, la podía recuperar si se casaba con Booz. ¿Ok? Entonces le dijo Noemí a Ruth, a su nuera, le dijo, mira, ve y duerme a los pies de Booz. Se acostó Booz ahí en una de las bodegas del campo. Noemí fue y se acostó empezando la noche y durmió toda la noche ella debajo de los pies de este hombre, de Booz. Se levantó en la mañana Booz y vio, ¡ay, mamá! Y vio algo ahí, ¿sí me entiendes? Y vio una mujer. Y Ruth le dijo, es que mi suegra me dijo que tú puedes redimirnos, o sea, comprar la herencia que perdió el esposo de Noemí, ¿estamos de acuerdo? Y Booz le dijo, oye, qué bueno que aunque tú eres joven, no te vas con los jóvenes, sino buscas a los mayorcitos. Eso quiere decir que Booz ya estaba medio pasadito, ¿ok? Y entonces Booz le dice esto, y aunque yo pudiera redimirte, dice, hay uno más cercano a mí que debe hacerlo. Sencillo. Booz fue entonces, habló con el pariente que era más cercano. El pariente dijo, no, yo no quiero redimir, porque le dijo, el día que tú redimas la tierra del esposo de Noemí, también te quedas con su mujer. Y entonces este pariente dijo, ¿está guapa? No, el pariente dijo, no, yo no quiero redimir, o sea, no quiero otra mujer, bueno, lo que sea. Y entonces todo esto que está ocurriendo ocurre dentro del tiempo de los jueces. Eso significa que aún en una sociedad lejos de Dios hay gente que busca a Dios. No desanimemos, hermanos, si a veces vemos que mucha gente no está buscando a Dios. Si tú lo amas, si tú lo buscas, Dios va a darte lo que le pides. Amén. Así que no escuchamos la voz de Dios porque no deseamos hacer su voluntad. Segundo lugar, no escuchamos la voz de Dios porque cerramos nuestros oídos para no oírle. Cerramos nuestros oídos para no oírle. Primero de Samuel, capítulo 2, del 12 al 36. Primero de Samuel, capítulo 2, del 12 al 36. No voy a leerlo porque es largo. Solo leo el versículo 12 de capítulo 2. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ok. Eli era el sumo sacerdote en ese momento. Era un hombre viejo ya, como de 92 años. Era casi ciego. Era pesado, o sea, era un hombre gordo. ¿Ok? Y la Biblia dice que este hombre hubo algo que no hizo con sus hijos. ¿Qué fue lo que no hizo? No les enseñó la palabra de Dios. Ahora, el pasaje es interesante porque el pasaje dice que el pecado, Elí había aprendido pecado en su vida y en sus hijos. Y este pecado lo había separado de Dios.
no leímos la parte de capítulo 3, pero la palabra que Dios le da en capítulo 3, versículo 12, a Samuel, es una palabra de juicio contra el sumo sacerdote Elí. Dios determinó, tú vas a morir y tus hijos van a morir en el mismo día, le dijo Dios. ¿Sabes por qué? Porque no has honrado, dice, no has honrado mi casa. No, voy a leer 2, 3 versículos, déjenme los busco para que chequemos pues. Una parte que dice, yo honro a los que me honran. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Escuchen, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es interesante que el reclamo que Dios tiene acerca de este sumo sacerdote es que no instruyó a sus hijos en la palabra de Dios. Fíjate qué interesante, porque el capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si hablamos de un líder espiritual que debía instruir a sus hijos en la palabra, este hombre no lo había hecho. Sus hijos no solamente no creían lo que él creía, sino que eran hombres malos. Era gente malvada, pues. ¿Sabes qué hacían sus hijos? Le robaban al pueblo. Se prostituían en el mismo templo con mujeres del pueblo. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, estaban fastidiados del trabajo que tenían que hacer como sacerdotes. Y sabes, todo el pueblo entonces los seguía a ellos. Ya me dio calor. Abrimos las ventanitas, por favor, a ver si ya están menos. 2:30. Primero de Samuel 2:30. Fíjate lo que dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. ¿Por qué digo que cerramos nuestros oídos para oírle? Porque aquellos que deben obedecer a Dios y escuchar la voz de Dios, los líderes espirituales, no lo hacen. Han cerrado sus oídos. Y tal vez para aquellos que tenemos tiempo en el Señor, es importante que consideremos. A veces pudiéramos servir a Dios por lo que ya sabemos, por la experiencia que tenemos. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Y olvidamos escuchar la voz de Dios. Confiamos en nuestra experiencia, confiamos en lo que hemos hecho, glorias del pasado. No, yo me acuerdo que testificé una vez a 15 gente. No, yo me acuerdo. Y vivimos de glorias pasadas. Y dejamos de escuchar a Dios fresco, algo nuevo. El aguacate para el día de hoy, ¿sí me entiende? Tú vas al mercado, deme aguacate. Y tú dices, ¿para cuándo lo quieres? Es martes. Para el domingo, te dan ¿qué tipo de aguacate? Un poquito más durito, ¿no es cierto? Más durito, pasan los días y ese ya está rico. Pero la visión fresca, la palabra fresca de parte de Dios viene de cada día. Lo que se come en el día, como el maná. Amén. Porque el pasaje dice, cuando empezamos en Samuel capítulo 3, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El problema no lo tenía Dios. Dios siempre quiere hablar, Dios siempre está hablando. Pero su pueblo hace lo que quiere, número 1. Número 2, cierra sus oídos. Se vuelven pesados, se vuelven viejos como Elí. Y ya no escuchamos la voz de Dios. Hace poquito hablaba con un brother y me decía, tiene problemas en su vida y todo.
Y él dice que a raíz de ese problema que tuvo en su familia y todo, él está solo ahora. Él dice, hermano, he buscado a Dios y estoy reviviendo el amor que le tengo a Dios. Estoy disfrutando ahora el primer amor como cuando recibí a Cristo. Qué hermoso es oír eso, pero qué triste es oírlo cuando viene después de un problema. ¿Tendrá Dios que hacer eso con nosotros para que podamos ir a escuchar su voz nuevamente? Que no sea así, ¿verdad, hermanos? Amén. Que no sea así. Así que la Biblia dice en Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y yo. Dios no tolera el pecado en nuestras vidas y Dios se aparta del creyente que está practicando el pecado. Dios se aparta. Así como tú cuando ves que tus hijos están actuando mal y de alguna manera los reprendes, pero te haces a un ladito como diciendo, pues a ver cuándo cambias, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera tu distanciamiento muestra que estás en desacuerdo con ese tipo de actitud o acción. ¿Cuántos lo han hecho como papás? A ver, ¿puedo ver tu mano? ¿Puedo ver tu mano? Mira, tenemos que hacerlo. Si tú eres de esos padres consentidores, tenemos que poner mucho cuidado en eso, porque este pasaje dice que el problema que tenía Elí, ¿sabes cuál era? Que consentía a sus príncipes. Péguele, mi príncipe, insulte, ¡ah, qué bonito se oye! Róbele, ¡ay, miquito, ya sabe robar! ¡Ay, mira qué grosería dice! ¡Qué bien! Apláudele al muchacho, ¿sí me entiendes? Hace lo que quiere, peca, daña, lastima y tú como papá lo cubres, lo encubres, lo proteges. No lo reprendes. Se pelea en la escuela con alguien, te mandan llamar, ¿verdad? Y tú vas, ¿qué le hicieron a mi muchacho? ¿Qué le hicieron, ¿Le tienen idea a mi muchacho? Eso lo sé desde el kinder. ¡Ah! Y está en prepa, ¿eh? Desde el kinder me di cuenta que desde chiquito le tenían idea. El problema no son los hijos, somos nosotros, que no sabemos educar a nuestros hijos, que no ponemos límites y no reprendemos a nuestros hijos. Así que fíjate qué importante es esto. Dios no puede estar con nosotros ni bendecirnos si estamos practicando el pecado. Y el pecado es muy claro, en la Biblia aparece tipificado. ¿Estamos de acuerdo? Muy clarito en la Escritura, el pecado. El problema es que la iglesia, que el cristiano, no va a Dios. No lee la Escritura para que vea cómo está su vida. Es posible que algunos cristianos en estas vacaciones realmente se las tomaron de vacaciones y dejaron de leer la Biblia, dejaron de buscar a Dios. Y su vida espiritual, ahora que terminan las vacaciones, está hasta abajo, porque dejaron de buscar a Dios. Así que, qué importante. Entonces, no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué razón? Número 1, porque no deseamos hacer su voluntad. Número 2, porque cerramos nuestro oído para oír. Los líderes espirituales cierran sus oídos. Número 3, porque no conocemos la voz de Dios. El pasaje fue claro. Samuel estaba acostado, estaba en el arca de Dios, ¿no es cierto? Ahí en el templo. Dios le llamó, Samuel, Samuel. ¿Dónde fue Samuel? Fue con Elí. Elí, ¿me llamaste? No, no te llamé, vuélvete a acostar. Ok, ya se fue a acostar otra vez. Ahí estaba, donde estaba el arca de Dios. Samuel, Samuel, le llamó Dios. Se levantó otra vez. Elí, Elí, ¿me llamaste? No, no te llamé, ve y acuéstate. Ah, bueno. Samuel dijo, ¿yo qué está jugando? ¿Cuál será el juego este? Que no me había dicho, ¿verdad? Pues a él le parecía cotorreo. Y se acostó otra vez. Samuel, Samuel. Y otra vez se va con Elí, se va con Elí. Elí, ¿me llamaste? No, no te llamé. Entonces Elí entendió. Dios quiere hablar con este muchacho. Era un joven, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué te gusta? 14 años, 15, 16, no lo dice la Escritura. Era un muchacho. Y le dijo, entonces él entendió, Dios quiere hablar con Samuel. Y le dijo, cuando te llame otra vez, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y escucha lo que te va a decir. Qué hermoso por un lado, porque Dios quería hablarle a Samuel. ¿Estamos de acuerdo?
Pero qué triste por otro lado. ¿Por qué triste? Porque ya no le hablaba a él. Fíjate, no es algo tan sencillo, déjame decirte. Él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y Dios dijo, ya no te voy a hablar a ti. De hecho, la palabra que le dio a Samuel fue una palabra de juicio para él. En los capítulos adelante, mueren sus hijos en una batalla. En el mismo día, Ofni y Fines mueren. Y cuando llega la noticia, ok, ahí en Silo, porque así se llamaba la ciudad Silo, donde estaba el arca de Dios, cuando llega la noticia, le dicen, tus hijos murieron, Israel perdió y tus hijos murieron el mismo día. Y la escritura dice que en ese momento le dio como un paro cardíaco a Elí. Era un hombre pesado, 92 años, casi ciego. Dice que se cayó para atrás y se desnucó. En ese momento, una de las esposas de los hijos de Elí, que estaba embarazada, dio a luz, igual por la misma impresión, pues, dio a luz, ella se murió y el niño nació. Y le pusieron por nombre Icabod, que significa la gloria es traspasada. Tristeza sobre tristeza, juicio sobre juicio, cuando estamos lejos de Dios. Ahora, qué bendición por Samuel, pero qué tristeza por este hombre que antes había oído la voz de Dios, que antes andaba en los caminos de Dios, que disfrutaba estar en Dios, que hacía la obra de Dios, que se gozaba en Dios. Ahora solamente puede verlo. Ahora solamente puede, mira ese hermano, qué gozoso está. Mira ese hermano, qué hermoso que predica la palabra. Mira ese hermano, qué joven en la fe está. Pero mira, ahora solamente este cristiano, ¿sabes? Solamente mira lo que Dios hace en la vida de otras personas. Como dijo la hermana el domingo pasado, si no puede decir amén, puede decir ouch. Algunos cristianos están como Elí, solo están viendo la obra de Dios en otras personas, en otros lugares, porque hace mucho tiempo que no escuchan la voz de Dios. Pero Samuel no conocía la voz de Dios. Qué interesante, piensa que tenía 15 años, servía a Dios, estaba en el templo de Dios, hacía todos los rituales de Dios, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Nunca se había relacionado con Dios. Fíjate qué interesante. A sus 15 años de edad. El asunto es que Dios entonces le habla y da la palabra de juicio para Elí. Así que no escuchamos la voz de Dios, 3 razones. Porque no deseamos hacer su voluntad. Porque cerramos nuestros oídos para no oírle y el pecado es la causa. Y porque no conocemos la voz de Dios, en el caso de Samuel. Pero Samuel la empezó a conocer. En segundo lugar, ¿cómo oír la voz de Dios? Ya vimos por qué no la podemos oír. Y tal vez tú en esta tarde digas, como dijiste hace un rato, yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero saber qué Dios tiene para mí. Amén. Es un anhelo del corazón del cristiano. Lo primero que tenemos que entender es que Dios habla. Amén. Dios habla de manera personal por su espíritu, por la voz interior de su espíritu a nuestro espíritu. Tienes que entender eso. Dios habla y Dios está hablando a tu vida y Dios quiere decirte algo especial para ti. ¿Qué características encontramos en Samuel o en otros que lo hacen propicio para que Dios les hable? En Juan capítulo 10, tú lo vas a saber, 10 del 3 al 5, dice que las ovejas oyen la voz de Jesús y lo siguen, que no siguen a los extraños, ¿te acuerdas? Es interesante, pero las anécdotas de los pastores en Israel dicen que juntan todas las ovejas en un mismo corral, llega el pastor y llama a sus ovejas. Pancha, Petra, Petronila, no sé, Figaredo, yo no sé. Y las ovejas, de manera sorprendente, las ovejas entonces empiezan a moverse de entre todas las ovejas y lo siguen a él. Esto es impresionante. Conocen la voz de su pastor. Aquel que ama a Dios conoce la voz de Jesús. Sabe sintonizar la frecuencia, ¿no es cierto? Radio Amor.
Ah, ok, Radio Jesucristo. Buenos días. Sabe sintonizar la voz de Dios, conoce a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es sensible a su voz, porque sabe. Hay varias características que te quiero compartir que creo que hacen el hecho de que podamos escuchar la voz de Dios. Este joven era un joven humilde. ¿Amén? ¿Cómo era este joven? Humilde. Y sabes, la humildad tiene que ver con reconocer quién es Dios y quién soy yo. Una de las maneras. Otro rasgo de humildad es pensar que los demás son superiores a ti. Aunque no lo sean, pero tú lo crees así. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no te subes si eres altanero. Porque tú piensas que los demás son superiores a ti. Pero básicamente la humildad de nuestra relación con Dios tiene que ver en que yo sé que eres el rey y yo soy su siervo. Y yo no puedo salir de mi casa sin buscar su dirección, sin pedirle la agenda del día. Mucho cristiano vive haciendo lo que bien le parece. Sale de su casa, va al trabajo y quiere la bendición de Dios, déjame decirte. No busca a Dios, no ora a Dios, no se entrega a Dios, vive como si Él fuera el rey y señor de su vida. ¿Es correcto eso? No. No esperemos que tú y yo, viviendo así, podamos escuchar su voz. No se puede. Todos los días tienes que ponerte delante de Él y decirle: Señor, yo soy tu siervo, soy tu hijo. ¿Qué quieres que haga el día de hoy, Señor? ¿Cómo está mi corazón delante de ti? Mira, si tú y yo hiciéramos eso todos los días, nuestra vida cristiana sería maravillosa. Voy a repetirlo otra vez. Si tú y yo hiciéramos eso todos los días y nos humilláramos delante de Dios y entregáramos nuestra vida y pidiéramos hacer su voluntad, nuestra vida cristiana sería maravillosa. Por eso la iglesia no tiene poder. Por eso el cristiano solamente anhela, dicen que Dios hace milagros, dicen que Dios provee, dicen que Dios sana, dicen que Dios, pero solamente son teorías y son ideas, porque no estamos percibiendo la voz de Dios. Era humilde, era sencillo. Fue un chico que fue dedicado por sus padres. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Su mamá lo dedicó porque no podía tener hijos y le dijo a Dios: Señor, si me das un hijo, lo dedico a Jehová. Y Dios se lo dio y lo dedicó, cumplió su palabra a la mujer. Y no pidió más. Y Dios, cuando vio que pasaba el tiempo, vio a esta mujer, Ana, y le dijo: te voy a dar más hijos. Y le dio como 5 hijos o 6 por ahí, dice la Biblia. Ella solo quería uno para honrar a Dios. No pidió más. Dios le dio 5, 6, hasta le dijo: ya no más, Dios, no es cierto. No viene en la Biblia. ¿Ok? Era un hombre que fue dedicado a Dios, un hombre consagrado. ¿Sabes dónde dormía? ¿Dónde vivía? En el arca de Dios, en la presencia de Dios. Él estaba todos los días ahí estaba su cama. Ahí comía, ahí vivía, cerca del arca. ¿Y el arca qué representa, hermanos? La presencia poderosa de Dios. Imagínate que el arca sea esta bocina y él dormía más o menos por aquí, por así decir, estaba acostado. Y estaba la presencia. ¿Te imaginas el poder de Dios cerca de él? Lo honraba, le servía, hacía los rituales, los sacrificios. Por supuesto que estaba lleno de la presencia de Dios. Era una persona obediente, era un joven obediente, un adolescente obediente. ¿Cuántos adolescentes obedientes hay aquí esta tarde? ¿Puedo ver tu mano? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes obedientes hay aquí esta tarde? O no quieren levantar la mano o de plano reconocen que son desobedientes. Cualquiera de las dos cosas no están bien. Pero yo creo que el joven pudiera levantar la mano sin ningún pendiente si yo soy obediente. ¿Estamos de acuerdo? Pudiera levantar la mano. ¿Por qué no puedes hacerlo?
Porque tal vez no eres obediente y lo sabes. Y eso es muy triste y tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. No puedes escuchar la voz de Dios si eres desobediente. Era un hombre fiel. Fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 3. Ya vamos a acabar, ya veo a algunos durmiéndose. Así que ya vamos a acabar, no se preocupen. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. El versículo 20. Samuel era un joven fiel. Podías confiar en él. Siempre podías confiar en él. Obediente, consagrado, humilde, dedicado, fiel. Algunas características. Si tú y yo, en el nombre de Jesús, le pedimos que nos ayude a ser ese tipo de personas, al rato vas a escuchar, Raúl, ¿qué vas a escuchar? Omar, heme aquí, Señor, ¿no es cierto? Lo vamos a poder escuchar. Ahora, Dios habla, amén. Dios habla todos los días, a través de su palabra en primer lugar, pero Dios habla a través de su Espíritu. Y estoy seguro, esta mañana, estoy muy seguro. ¿Cómo estoy? Muy seguro de que Dios está hablando a tu vida el día de hoy. Te voy a decir algo. Este pasaje para predicar el día de hoy, Dios me lo dio el lunes. No escuché ninguna voz. No, el ángel me dijo, Miguel, predica esto. No. Lo supe, lo entendí, lo escribí, lo oré, lo pensé. Y desde el lunes tuve la convicción de lo que Dios quería que yo hable. Dios está hablando. Dios te está hablando, amado hermano, amada hermana. Pero necesitamos, ¿sabes?, hacer su voluntad. Quitar los oídos cerrados por el pecado para escucharle y empezar a conocer la voz de Dios. Tal vez tú nunca habías pensado en eso. Oye, a mí Dios me habla. Te está hablando hace mucho tiempo y ni cuenta te has dado. Amén. Principios para discernir la voz de Dios. Dios habla, su Espíritu habla a nuestro espíritu. Amén. Pero hay algunos principios importantes que debemos saber para no errar, para no secuestrar aviones, ¿ok? Eso es importante. Muy bien. Principios para discernir la voz de Dios. La voz de Dios que habla a nuestro espíritu nunca estará en contra de su palabra. Es importantísimo, ¿eh? Mira, hasta me estremezco en el nombre de Jesús. Dios quiere hablarte, pero nunca lo que Dios te diga va a estar en contra de lo que ya dijo por su espíritu en su palabra. Así que el filtro claro para tu vida, para que no te pierdas, no te confundas, ¿qué voz es? Esa voz entonces está de acuerdo con lo que Dios dice en su escritura. Así de sencillo. Oigo una voz que me dice que venda droga. ¿Sí me entiendes? Cristiano joven consagrado y ve una mujer ahí que le dice, como que Dios me está guiando a esta mujer, es como de cascos ligeros, pero creo que Dios quiere que le comparta. Y hay otras intenciones, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, mucho cuidado. Dios jamás, y lo repito, nunca, jamás el Espíritu Santo que mora en ti va a decirte algo que esté en contra de la Escritura. Ya con ese filtro, ya con esa base sólida, tú y yo estamos seguros. Amén. ¿No te has acostado allá y sueñas de repente, sueños guajiros? Ay, Dios me está hablando en mis sueños. Pero de repente cuando lees la escritura y ves que no fue Dios. Fui yo o fue el demonio o quién sabe quién fue, pero Dios no fue. Otra cosa importante, la voz de Dios principalmente está en su palabra. En su palabra. Tampoco te estreses. Háblame Dios, quiero oír tu voz. No te estreses, relájate, tranquilo. Que la palabra, la Biblia, es la voz de Dios. No seas como el cuate ese que le gustaban los ovnis, todavía le siguen gustando. ¿No es cierto? Y él dijo en televisión, en cadena nacional, ¿quieres ver un ovni?
¿Cuántos quieren ver un ovni? No veo muchas manos aquí. Él dijo, si tú quieres ver un ovni, yo te voy a decir cómo puedes hacerlo. Paso número 1, súbete a tu azotea. Paso número 2, clama durante 2 meses, quiero ver un ovni. Punto número 3, que sea a las 12 de la noche. Después de 2 meses de clamar un ovni, algo vas a ver, te lo aseguro. ¿Ok? Vas a ver un demonio, vas a ver quién sabe qué cosas. Por supuesto que no es correcto esto. Ahora, la voz de Dios, escucha bien, el Espíritu Santo que habla a tu corazón, no está en contra de la palabra, ¿ok? La Biblia es la palabra de Dios, pero da convicción. Mira, el lunes que Dios me dio este pasaje, ¿y sabes por qué sé que Dios me lo dio? Porque yo estoy leyendo otras cosas. Yo no pensaba en Samuel ni nada. Conozco historias de la Escritura. Ahora, fíjate, para que Dios te hable y te recuerde cosas, necesitas conocer la Biblia. ¿Cómo Dios te va a recordar pasajes de la Escritura si nunca los has leído? ¿Cómo Dios te va a guiar? Como aquel que va al examen y no estudió. Señor, bendíceme, dame las respuestas a este cuestionario. Y Dios te dice, pues ni cómo ayudarte, mijo. Pues no estudiaste. Yo te recuerdo lo que estudiaste, ¿sí me entiendes? Pues no la mueles. No te pases. Como son chavos, no te pases de lanza, le dice Dios. ¿Ok? Entonces, el asunto es este. Dios no te va a guiar si no conoces la Escritura. Entonces, yo sé que Dios me lo puso a mi corazón, ¿sabes? Porque yo estoy leyendo mis devocionales, hago mi lectura bíblica y no tengo nada que ver con este pasaje. Cuando Dios me muestra pasajes de la Escritura que no estoy en el momento leyendo ni estudiando, entonces yo lo apunto y digo, Señor, ¿por qué me lo recuerdas? Fíjate qué importante, porque Dios no solamente te recuerda un pasaje, sino que te lo confirma. Te lo vuelve a recordar otra vez, te lo vuelve a decir otra vez, para que sepas que es Dios el que quiere que lo hagas. Amén. Ya voy a acabar. La palabra de Dios siempre es para nosotros, rara vez para otros. ¿Por qué es importante? Dios me dijo que tú debes hacer esto. Dios me dijo que tú debes darme más chivo. Dios me dijo que debes adelgazar. Dios me dijo que tú, ¿sí me entiendes? No, pues qué bueno, somos para repartir la palabra de Dios. No, la palabra es para mí. Es para mí. Dios me habla a mí. Dios edifica mi vida. Es posible que tenga algo para otros y Dios puede usarme así. Pero cuando llegue eso, tienes que confirmarlo. Por favor. Ok, continúo. La voz de Dios produce paz al corazón de sus hijos. Y esto es verdad, aunque sea palabra de juicio, porque Lamentaciones habla del juicio de Jerusalén. Y sabes, el que escribió Lamentaciones, Jeremías, dice que va a alabar a Dios aunque ya no haya animales, aunque ya no haya ovejas, aunque ya no haya que comer. Yo voy a alabar al Señor, dice Jeremías. Aunque es palabra de juicio, hay paz en tu corazón. La voz de Dios, escucha bien, cuando digo voz de Dios, me estoy refiriendo a esa voz de tu interior, en tu alma, que Dios te habla. Debe ser confirmada por cristianos maduros. Cuando Dios te muestre algo a tu espíritu, a tu corazón, y tal vez no estés seguro o es importante que lo lleves a cabo, confírmalo. Aquí en la congregación hay hombres y mujeres que pueden discernir si eso no es de Dios. Un aplauso a Dios por eso. ¡Aleluya! Eso es una bendición, déjame decirte. Poder discernir eso a través de la Escritura. Y por último, la voz de Dios, o sea, Dios habla a la vida de cristianos piadosos. Si una persona que está por ningún lado en su vida espiritual, que claramente hace cosas que no son correctas, que no vive en armonía con Dios, que no está en obediencia, que hace lo que quiere, Dios me habló hacia un lado, no le habló Dios, con toda seguridad. El diablo le está hablando o ella se está hablando a sí misma. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, esta hermosa tarde quiero bendecir tu nombre. Yo estoy seguro en mi corazón y por tu palabra que tú hablas a nuestro espíritu. Y estoy seguro, Señor, que tú anhelas hablar a tu pueblo.
En primer lugar, por tu santa palabra, Señor. En segundo lugar, por la voz de tu Santo Espíritu. Pero danos, Señor, sensatez, madurez para discernir cuál es la voz que estamos escuchando. Es posible que Dios hable esta tarde a la vida de la iglesia, y a más de alguno tal vez Dios les dice: ¿qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propia voz? ¿Le haces caso a tu voz, a lo que tú dices, a lo que tú quieres? ¿Estás escuchando tal vez algún espíritu de mentira? Porque el diablo también actúa, déjame decirte, también quiere hablar y expresar sus deseos. Y cuando el diablo habla, muchas veces, ¿sabes?, se aprovecha de nuestras pasiones y pecados y motivaciones insanas en nuestro interior. Y por eso a veces es fácil escucharle. Tal vez Dios también te dice: antes me escuchabas, hijo mío, y era fácil que diferenciaras la voz mía de otras voces. Pero hace mucho tiempo que te estoy hablando y no me escuchas. Estás muy interesado en las cosas del mundo. Estás muy metido en tu chamba, muy metido en tu físico, muy metido en lo que tú quieres hacer. Y no hay tiempo para mí. Si quieres escuchar mi voz, dice Dios, debes honrarme. Con la voluntad de Dios y la voz de Dios no se juega. No es para cualquier creyente. Es para aquellos creyentes como Samuel, obedientes, sensibles, sencillos, dedicados, consagrados, como Moisés, un hombre manso que escuchaba la voz de Dios, que obedecía a Dios, que hizo todo lo que Dios le dijo. Un hombre como David, con un corazón moldeable, adaptable a los deseos de Dios. Un hombre como Abraham, que fue su amigo, que platicaba con Dios, que tuvo la osadía espiritual de hablar con Dios y decirle: no destruyas Sodoma y Gomorra. Si hubiera ahí 50 justos, Dios, si hubiera 40, pudo hablar con Dios a ese nivel. Como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, como Jesús. Dios quiere hablar a tu vida. Yo te pregunto, ¿podrás disponer tu voluntad, tu corazón y tus oídos para oírle? ¿Podrás ser humilde para reconocer que no has andado en sus caminos? Si es así, te invito para que pases al frente como una señal, un símbolo de que tú le dices: Dios, yo sí quiero escuchar tu voz y voy a cumplir los requisitos, el protocolo para escuchar tu voz. ¿Hay alguien así esta hermosa tarde? Dios está ansioso, ¿sabes? Está ansioso por hablar. Se muere por hablar contigo. Me encanta esa expresión. Se muere por hablar contigo. Estos tiempos son tiempos de ministración, porque la palabra de Dios es clara y toca nuestra vida. Y en ese tiempo es un tiempo donde el pueblo de Dios debe responder a su palabra. ¿Dios te dijo algo? ¿Dios te enseñó algo? ¿Dios te recordó algo? Entonces, si tú deseas responder y deseas escuchar la voz de Dios,
Pasa al frente. Señor, esta hermosa tarde estamos en tu presencia. Recordamos el sacrificio perfecto de Jesús. Nuestro corazón se conmovió, Señor. Y recordamos que somos cristianos agradecidos, Dios. Y la gratitud es la tierra fértil donde puede crecer la fe. Una persona agradecida, un cristiano agradecido hacia ti, Señor, no hay nada que no pueda hacer, que tú le digas. Si tú le dices ríndete, te rindes. Si tú le dices muévete, se mueve. Si tú dices brinca, brinca. Así debe ser el corazón de un siervo, de aquel que desea escuchar la voz de Dios. Señor, aquí está tu pueblo. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú de manera clara y sin duda hables a nuestro corazón. Que seamos sabios y maduros en filtrar lo que tú nos estás diciendo para discernir si realmente es tu voz. Yo por fe declaro en el nombre de Cristo Jesús que aquellos que deciden escuchar tu voz, en el nombre de Jesús, declaro esta tarde que tú le vas a hablar fuerte y claro. Y en el nombre de Jesucristo, que a partir de este día, Señor, van a empezar una relación diferente contigo, mucho más cercana, mucho mejor. También los que están acá al frente, Señor, están diciendo: yo quiero trabajar en ser una persona humilde, creyente humilde, cristiano obediente, cristiano dedicado, cristiano consagrado, sencillo, así como Samuel o esos hombres tuyos a los que tú le hablabas, como David. Ellos vienen y te dicen: Señor, yo voy a cumplir los requisitos, yo voy a buscarte, yo voy a cumplir el protocolo, Señor, para poder limpiar mis oídos de pecado, para poder rendir mi corazón delante de ti, Señor, y para aprender a conocer tu voz. Por fe lo declaro esta tarde en este lugar aquí en la tierra, Señor. Y yo por fe creo en el nombre de Jesús que tú lo recibes y lo escribes allá en el cielo.